No debí quedarme hasta la última función en la Cineteca Nacional, porque hay salas donde la película no termina, no cuando se apagan las luces, no cuando salen los créditos, sino cuando algo decide seguir proyectándose contigo, incluso después de que ya saliste del lugar. Esa noche no tenía nada especial, era una función tarde, de esas donde ya casi no hay gente, donde el silencio pesa más que la película misma, donde los pasos en los pasillos suenan más de lo normal y las luces se sienten más frías, más distantes. Entré a la sala sin pensarlo demasiado, compré el boleto, pasé el filtro y noté algo raro desde el inicio, no por lo que veía, sino por lo que no estaba, porque la sala estaba demasiado vacía para esa hora, como si varias personas hubieran decidido no entrar a último momento. Me senté en una fila media, con suficiente distancia de la pantalla, y desde ahí podía ver perfectamente las pocas personas que estaban dispersas, todos en silencio, todos mirando al frente, sin hablar, sin moverse más de lo necesario, como si ya supieran algo que yo todavía no entendía. La película empezó normal, sonido envolvente, imagen clara, nada fuera de lugar, pero había algo en el ritmo que se sentía extraño, no en la historia, sino en la forma en la que se movían las escenas, como si hubiera ligeros desfases que no encajaban del todo. Intenté ignorarlo, concentrarme en la trama, pero cada cierto tiempo había momentos en los que una escena parecía extenderse más de lo necesario, como si durara unos segundos extra que no tenían sentido, como si el tiempo dentro de la pantalla no estuviera completamente sincronizado. Miré alrededor buscando alguna reacción, pero nadie se movía, nadie se incomodaba, nadie parecía notar nada. Todos seguían viendo la pantalla con la misma atención, con la misma postura rígida, como si eso fuera completamente normal. Pasaron varios minutos así hasta que algo cambió de forma más evidente. Una escena se repitió, no exactamente igual, pero lo suficiente para que fuera imposible ignorarlo. Un mismo diálogo, un mismo encuadre, pero con una diferencia mínima que no supe explicar en ese momento. Sentí un ligero nudo en el estómago, no por miedo, sino por esa sensación de que algo no encajaba, de que había un error que nadie más estaba señalando, como si yo fuera el único que lo estaba notando. Volví a mirar a las personas alrededor, esperando ver alguna reacción, pero seguían igual, completamente inmóviles, con la mirada fija, sin intercambiar palabras, sin hacer ningún gesto que indicara que algo estaba mal. Decidí levantarme un momento, más por incomodidad que por necesidad, y caminé hacia el pasillo lateral, sintiendo cómo el sonido de la película se mantenía constante, pero con una ligera distorsión, como si ciertas palabras se alargaran apenas lo suficiente para notarlo. Al salir de la fila, noté algo más. Las sombras proyectadas por la pantalla no coincidían completamente con los movimientos. Había un pequeño retraso, casi imperceptible, pero constante, como si la luz estuviera llegando un segundo después de lo que debería. Caminé hacia la salida de la sala con la intención de tomar aire, de despejarme un poco, y cuando empujé la puerta, el cambio fue inmediato. El sonido se cortó de golpe. El pasillo estaba completamente vacío, y el silencio era demasiado profundo para ese lugar. Respiré hondo intentando normalizarme, pero algo seguía mal, porque incluso fuera de la sala podía escuchar un eco lejano de la película, no claro, no entendible, pero presente, como si no se hubiera quedado completamente adentro. Avancé unos pasos por el pasillo y me encontré con un empleado, uno de los que revisan las salas, y le pregunté si era normal que una película repitiera escenas, esperando una respuesta simple, lógica, pero su reacción no fue normal. Se quedó callado unos segundos, mirándome fijamente, y luego preguntó en qué sala estaba, no con curiosidad, sino con una seriedad que me incomodó más que la situación misma. Le dije el número y bajó la mirada por un instante, como si confirmara algo en su cabeza, y me dijo que si ya había notado repeticiones, no regresara, que mejor me fuera del lugar, que algunas funciones no se quedan en la pantalla. Sentí un escalofrío al escuchar eso, no porque fuera una historia exagerada, sino por la forma en la que lo dijo, como alguien que ya había visto lo mismo antes, como alguien que no necesitaba explicar más.
Le pregunté a qué se refería exactamente, pero negó con la cabeza, como si no pudiera decirlo directamente, y solo repitió que me fuera, que no volviera a entrar a esa sala esa noche. Y fue en ese momento, mientras estaba ahí parado, cuando escuché claramente una línea de la película, no desde la sala, sino desde el pasillo, justo detrás de mí. No debí voltear cuando escuché esa línea detrás de mí, porque en cuanto lo hice, el pasillo seguía vacío, completamente silencioso. Pero el eco de esa voz no desapareció. Se quedó suspendido unos segundos más de lo normal, como si no perteneciera al espacio en el que yo estaba. Me quedé inmóvil tratando de ubicar de dónde venía exactamente el sonido, pero no había bocinas, no había puertas abiertas, no había nadie que pudiera haberlo dicho, y aún así la frase seguía repitiéndose en mi cabeza con una claridad incómoda. El empleado dio un paso hacia atrás, casi instintivo, y me dijo que no me quedara quieto ahí, que caminara, que no dejara que el sonido se acomodara, y esa palabra me hizo sentir algo peor, porque implicaba que eso no era un simple eco, era algo que se movía. Comencé a caminar por el pasillo sin saber exactamente a dónde ir, solo avanzando para romper ese momento, sintiendo cómo el aire se volvía más frío mientras me alejaba de la sala, pero el sonido no se iba, se mantenía a la misma distancia. Intenté pensar que era sugestión, que mi cabeza estaba completando lo que había visto dentro, pero cada vez que daba un paso, la frase se repetía con el mismo ritmo, no adelantada, no atrasada, exactamente sincronizada con mi movimiento. Giré en una esquina buscando llegar a la zona principal de la cineteca, donde hay más luz, más gente, pero el pasillo parecía más largo de lo que recordaba, más vacío, más cerrado, como si el espacio se estuviera estirando ligeramente. Miré hacia atrás esperando ver la puerta de la sala, pero ya no estaba a la misma distancia. Parecía más lejos de lo normal, como si hubiera caminado más de lo que realmente había avanzado. El sonido volvió, pero esta vez no fue solo una frase. Fue una secuencia completa de diálogo, como si la película estuviera avanzando, pero no en la pantalla, sino en el mismo espacio en el que yo estaba caminando. Sentí como la piel se me erizaba al darme cuenta de que no estaba escuchando algo repetido. Estaba escuchando algo que continuaba, que seguía su curso, como si la función no se hubiera detenido conmigo. Intenté acelerar el paso, pero el sonido se mantuvo exactamente igual. No se alejaba, no se quedaba atrás, seguía conmigo, como si no dependiera de la distancia, como si ya estuviera fijado a mí. Pasé junto a otra sala y noté algo extraño en la puerta, una ligera vibración en la superficie, como si hubiera sonido dentro, pero cuando me acerqué lo suficiente, no se escuchaba nada desde ahí. Todo el audio seguía viniendo desde mi propia percepción. Me alejé de inmediato, sintiendo cómo esa sensación de encierro empezaba a crecer, como si los pasillos no fueran realmente una salida, sino una extensión de algo que ya había empezado dentro de la sala. Volví a ver al empleado a lo lejos, pero esta vez no se acercó. Solo me hizo una seña para que siguiera caminando, como si supiera que detenerme lo empeoraría todo, como si ya no pudiera ayudarme más allá de eso. Intenté preguntarle algo, cualquier cosa, pero en cuanto abrí la boca, el sonido de la película se superpuso a mi voz, tapándola por completo, como si no hubiera espacio para que hablara. El diálogo continuaba, cada vez más claro, cada vez más cercano, como si ya no viniera de un punto específico, sino de todos lados al mismo tiempo. Llegué finalmente a una zona con más luz, donde algunas personas estaban sentadas, pero algo no encajaba. Nadie estaba reaccionando al sonido, nadie parecía escucharlo, como si solo yo estuviera percibiendo lo que estaba pasando. Me acerqué a una pareja y les pregunté si escuchaban algo extraño, pero me miraron confundidos, negando con la cabeza, y uno de ellos me dijo que tal vez venía de la sala, que era normal que se filtrara el audio. Quise creer eso. Necesitaba creerlo. Pero en ese momento, la misma frase volvió a repetirse, exactamente la misma que había escuchado al salir, pero ahora más clara, más cercana, justo detrás de mi oído. Sentí el impulso de girar otra vez, pero me contuve, recordando lo que había pasado antes, y seguí caminando, con la respiración más pesada, con la sensación clara de que ya no estaba simplemente escuchando una película,
estaba siendo parte de ella, y fue ahí cuando lo entendí. Porque la frase dejó de sonar como un diálogo ajeno, y empezó a sentirse como algo que me estaba hablando directamente a mí. No debí seguir caminando como si pudiera ignorarlo, porque en cuanto esa voz dejó de sonar como un diálogo y empezó a sentirse dirigida a mí, todo cambió, como si ya no fuera espectador, como si la historia hubiera encontrado la forma de salirse de la pantalla para alcanzarme. Intenté mantener la calma, respirando lento, avanzando sin detenerme, pero cada palabra que escuchaba se sentía más clara, más cercana, como si ya no viniera de un espacio externo, sino de un punto fijo dentro de mi propio entorno, imposible de ubicar. Me detuve frente a un cartel de películas intentando distraerme, fijar la mirada en algo real, tangible, pero incluso ahí el sonido no se detuvo. Al contrario, se hizo más preciso, como si el hecho de quedarme quieto le permitiera definirse mejor. Recordé de inmediato lo que me había dicho el empleado, que no me detuviera, que no dejara que el sonido se acomodara, y en ese momento entendí que no era una metáfora, era una regla. Volví a caminar, esta vez con más urgencia, cruzando hacia otra zona del complejo, buscando más gente, más ruido, cualquier cosa que rompiera ese patrón que se estaba volviendo cada vez más claro. Pero algo más empezó a cambiar. Las frases ya no eran exactamente las mismas, había ligeras variaciones, pequeñas diferencias en las palabras, como si la historia se estuviera ajustando, modificando, adaptándose a algo que no entendía. Sentí un vacío en el estómago cuando me di cuenta de que esas variaciones no eran aleatorias, parecían responder a mis movimientos, a mis decisiones, como si lo que estaba pasando dependiera de lo que yo hacía. Intenté ignorar esa idea, pero en cuanto dudé hacia dónde girar, el sonido cambió otra vez, como si la secuencia se hubiera alterado, como si hubiera tomado otro camino dentro de esa narrativa que ya no estaba en la pantalla. Pasé frente a un grupo de personas que esperaban para otra función, y uno de ellos me miró fijamente, no a los ojos, sino con una expresión extraña, como si algo en mi presencia no encajara del todo. Me acerqué lo suficiente como para preguntar si escuchaban algo, pero antes de que terminara la frase, uno de ellos dijo en voz baja que si venía de una sala con repetición, no regresara, que ya había escuchado eso antes, que a veces pasa en funciones muy tarde. Esa fue la primera vez que alguien confirmó lo que estaba viviendo sin que yo lo explicara, y eso fue peor que cualquier otra cosa, porque significaba que no era único, que no era un error aislado. Le pregunté qué pasaba exactamente, pero negó con la cabeza, como si no quisiera profundizar, y solo dijo que si la película se salía contigo, ya no depende de la sala terminarla. Sentí cómo la presión en el pecho aumentaba al escuchar eso, no por miedo inmediato, sino por la implicación de que lo que estaba pasando no tenía una solución simple, que no bastaba con salir del lugar. Intenté alejarme de ahí, pero cada paso se sentía más pesado, no físicamente, sino mentalmente, como si mi atención estuviera atrapada en ese sonido constante que no se detenía. Las frases empezaron a acortarse, a repetirse en fragmentos más pequeños, como si se concentraran en partes específicas, como si quisieran fijarse en algo concreto dentro de mí. Y entonces lo noté. Una de esas frases cambió lo suficiente como para incluir una palabra que no estaba antes. Una palabra que coincidía con algo que yo había pensado segundos antes. Me detuve en seco al darme cuenta de eso, sintiendo cómo el aire se volvía más denso, más difícil de respirar, porque ya no era solo una reproducción, era una respuesta. La voz no estaba repitiendo una historia. Estaba adaptándose a mí, usando lo que yo pensaba, lo que dudaba, lo que intentaba ignorar. Quise salir completamente del lugar, dirigirme hacia la calle, pero el camino no se sentía igual. Los pasillos parecían más largos, más cerrados, como si el espacio estuviera cambiando ligeramente. Y en ese momento, justo cuando intentaba orientarme, la voz dejó de hablar en tercera persona y empezó a usar la mía. No debí reconocer mi propia voz en ese sonido, porque en cuanto lo hice, la sensación cambió de inmediato. Dejó de ser algo externo, algo que escuchaba, y se volvió algo que se sentía dentro, como si no estuviera oyendo una película, sino recordando algo que nunca viví.
La primera frase fue corta, apenas unas palabras, pero suficientes para paralizarme, porque no solo sonaba como yo, tenía mi misma entonación, mi misma forma de hablar, incluso esas pausas ligeras que hago sin darme cuenta cuando estoy pensando. Intenté ignorarlo, seguir caminando, pero cada paso hacía que esa voz se volviera más clara, más definida, como si el movimiento la alimentara, como si el recorrido por esos pasillos fuera parte de algo que ya estaba avanzando. Miré alrededor buscando a alguien más que reaccionara, pero todos seguían en lo suyo, como si nada estuviera ocurriendo, como si lo que yo estaba escuchando no existiera para nadie más. Me acerqué a una mujer que estaba revisando su celular. Le pregunté si escuchaba algo extraño, pero levantó la vista confundida y negó con la cabeza, aunque por un segundo frunció el ceño, como si percibiera algo raro en mí, no en el ambiente. Seguí avanzando, sintiendo cómo esa voz se acomodaba mejor. Ya no era un eco suelto, ya no eran fragmentos. Ahora eran frases completas, estructuradas, con sentido, como si estuviera narrando algo que estaba pasando en ese mismo momento. Y entonces lo dijo, describió exactamente lo que yo estaba haciendo, el lugar donde estaba, la forma en la que me movía, incluso detalles mínimos como la velocidad de mi respiración, cosas que no deberían formar parte de una película. Sentí un golpe seco en el pecho, una mezcla de miedo y desesperación, porque eso significaba que ya no estaba escuchando algo grabado. Estaba escuchando algo que se estaba generando en tiempo real. Intenté correr, salir de ahí lo más rápido posible, pero el sonido no se quedó atrás, no se desfasó. Se mantuvo exactamente conmigo, describiendo cada paso, cada giro, cada intento de escapar. Mientras avanzaba, noté que los pasillos no se sentían iguales. Había tramos que parecían más largos de lo normal, esquinas que no recordaba haber visto antes, como si el espacio se estuviera adaptando también. La voz seguía hablando, cada vez más precisa, más detallada, como si no solo describiera lo que hacía, sino lo que iba a hacer, anticipándose a mis movimientos segundos antes de que los realizara. Intenté cambiar el patrón, girar sin pensar, detenerme de golpe, pero cada intento era absorbido por esa narración que no se equivocaba, que no fallaba, que parecía ir un paso adelante siempre. Pasé frente a un grupo de empleados y uno de ellos me miró con atención. Luego intercambió una mirada rápida con otro, y aunque no dijeron nada en voz alta, su reacción fue suficiente para entender que sabían algo, que no era la primera vez que veían a alguien así. Me acerqué desesperado a preguntar qué estaba pasando, pero uno de ellos me respondió en voz baja que si ya había empezado a hablar como yo, ya no estaba afuera, que eso significaba que la función ya no estaba en la sala. Le pregunté qué significaba exactamente, pero negó con la cabeza, como si no pudiera explicarlo directamente, y solo dijo que no me detuviera, que no dejara que terminara. Esa frase me dejó más inquieto que todo lo anterior. No dejar que terminara implicaba que había un final, que esto no era infinito, pero que ese final no era algo que yo quisiera alcanzar. Seguí caminando, sintiendo cómo la presión en la cabeza aumentaba, como si esa voz no solo estuviera afuera, sino empujando desde adentro, ocupando más espacio cada segundo. Intenté concentrarme en algo real, en el sonido de mis pasos, en el ruido lejano de la gente, pero todo se mezclaba con esa narración que no se detenía, que no me daba un solo segundo de silencio. Y fue en ese momento cuando entendí lo peor, porque la voz dejó de describir lo que estaba pasando, y empezó a describir lo que iba a pasar conmigo si dejaba de moverme. Si alguna vez has estado en la cineteca de noche y sentiste que algo no terminaba cuando saliste, no lo ignores. Cuéntalo en los comentarios y suscríbete, porque lo que me pasó a mí no se quedó en esa sala, y puede empezar contigo sin que lo notes. No debí seguir caminando después de escuchar lo que esa voz dijo que iba a pasar, porque en cuanto dejó de narrar lo que hacía y empezó a adelantarse a lo que me iba a ocurrir, todo se volvió más concreto, más cercano, como si ya no estuviera improvisando, sino siguiendo un final que ya estaba escrito. Intenté ignorarlo, mantener el movimiento constante como me habían dicho, pero ahora cada paso se sentía más pesado, no por cansancio físico, sino por la presión de saber que lo que escuchaba no era una suposición,
Era una advertencia que se estaba cumpliendo poco a poco. La voz empezó a detallar sensaciones, cosas que todavía no pasaban pero que comencé a sentir segundos después, como un leve hormigueo en las manos, una presión en el pecho, una dificultad mínima para respirar, todo exactamente como lo describía. Sentí un frío localizado en la nuca y, casi de inmediato, la voz mencionó ese mismo punto, como si estuviera leyendo mi cuerpo desde adentro, como si no hubiera distancia entre lo que decía y lo que yo experimentaba. Intenté acelerar, salir de la cineteca lo más rápido posible, pero el camino no se sentía igual. Las salidas parecían más lejanas, las puertas más distantes, como si el espacio estuviera alargándose lo suficiente para que no pudiera escapar tan fácil. Pasé frente a una puerta de salida y la empujé con fuerza, pero no se abrió. No porque estuviera cerrada, sino porque se sentía más pesada de lo normal, como si algo del otro lado la mantuviera en su lugar. La voz no se detuvo. Al contrario, describió exactamente ese intento, incluso antes de que empujara la puerta, como si ya supiera que lo haría, como si cada decisión que tomaba ya estuviera incluida en esa narrativa. Sentí como el pánico empezaba a subir, no de forma explosiva, sino constante, acumulándose en el pecho, en la garganta, en la forma en la que respiraba, mientras todo a mi alrededor se sentía ligeramente fuera de lugar. Me alejé de la puerta y seguí avanzando, buscando otra salida, otra opción. Pero cada pasillo parecía llevarme a otro igual, con la misma iluminación tenue, con el mismo silencio extraño, como si estuviera girando dentro del mismo punto. La voz cambió de tono ligeramente. Ya no solo describía, ahora sugería, como si me guiara, como si intentara llevarme hacia algo específico, hacia un lugar que yo no estaba viendo claramente. Intenté resistirme, cambiar la dirección, ir en sentido contrario a lo que sentía, pero cada intento se sentía más difícil, como si mi propio cuerpo dudara, como si no respondiera con la misma precisión de antes. La presión en la cabeza aumentó, una sensación constante, como si algo empujara desde adentro, ocupando espacio, desplazando mis propios pensamientos, haciendo que cada decisión fuera más lenta, más pesada. Recordé las palabras del empleado: no dejes que termine. Y por primera vez entendí que no se refería a la película como tal, sino a ese proceso que estaba avanzando conmigo. Intenté hablar, decir algo en voz alta, romper ese control que sentía. Pero en cuanto abrí la boca, la voz se adelantó otra vez, diciendo exactamente lo que iba a decir, con mi tono, con mis pausas, con mi forma de expresarme. Me quedé en silencio de inmediato, sintiendo como ese control ya no era solo auditivo, era mental, como si cada pensamiento estuviera siendo anticipado antes de que pudiera formarse por completo. Seguí caminando, pero ahora con una sensación clara de pérdida, no de ubicación, sino de control, como si cada paso ya no fuera completamente mío, como si algo más estuviera participando en cada movimiento. El entorno empezó a sentirse más borroso, no visualmente, sino en la percepción, como si mi atención no pudiera fijarse completamente en nada, como si todo estuviera ligeramente desplazado. La voz volvió a cambiar, ahora más baja, más cercana, casi como un susurro, describiendo algo que me hizo detenerme por un segundo. Mencionó el momento en el que dejaría de poder moverme por completo. Ese instante fue suficiente para que la presión en el cuerpo aumentara de golpe, como si esa sola idea hubiera activado algo, como si ya no fuera solo una posibilidad, sino una etapa que se estaba acercando. Y fue ahí, en medio de ese pasillo, que ya no reconocía completamente, cuando entendí lo peor, porque la voz dejó de anticiparse y empezó a contar regresivamente. No debí escuchar esa cuenta regresiva, porque en cuanto empezó, cada número no solo sonaba, se sentía como si marcara algo dentro de mi cuerpo, como si cada segundo quitara una parte mínima de control que todavía tenía. Intenté moverme de inmediato, acelerar, hacer cualquier cosa que rompiera ese ritmo, pero el conteo no dependía de mi velocidad, no dependía del espacio. Seguía avanzando con una precisión imposible de alterar. Sentí el primer fallo claro en mis piernas cuando el siguiente número cayó. No fue un tropiezo, fue una descoordinación leve,
como si la señal entre lo que quería hacer y lo que mi cuerpo ejecutaba se hubiera debilitado. La voz no subía el tono, no gritaba, no se aceleraba. Seguía igual, constante, segura, como alguien que sabe exactamente en qué punto está y lo que va a pasar después. Intenté concentrarme, forzar el movimiento, recuperar el control, pero cada número hacía que algo cambiara. Una sensación distinta, una interferencia más marcada, como si esa cuenta no fuera simbólica, sino funcional. Me apoyé en una pared buscando estabilidad, pero incluso eso se sintió extraño, porque el contacto no era completamente firme, como si mi percepción del tacto también estuviera siendo afectada. Miré hacia la salida una vez más, tratando de ubicar una referencia clara, algo que me sacara de ese ciclo, pero el espacio ya no se sentía confiable. Las distancias no coincidían, las formas parecían ligeramente alteradas. La voz mencionó el siguiente número, y con él sentí un vacío en el pecho, como si la respiración se hubiera vuelto más superficial, más limitada, como si algo estuviera ocupando ese espacio también. Intenté hablar otra vez, pedir ayuda, decir cualquier cosa, pero en cuanto lo intenté, la voz lo hizo primero, exactamente igual, anticipándose, bloqueando cualquier posibilidad de que mi voz fuera realmente mía. El conteo continuaba, y con cada paso que intentaba dar, había un ligero retraso, un desfase mínimo pero creciente, como si mi propio cuerpo ya no respondiera en tiempo real. Sentí un frío más intenso recorrer un lado del cuerpo, no general, no ambiental, localizado, preciso, como si algo estuviera ocupando exactamente esa mitad. Recordé todo lo que me habían dicho. No detenerme, no dejar que terminara. Pero en ese punto ya no se trataba de decidir. Se trataba de resistir algo que estaba avanzando sin pedir permiso. Intenté dar un último esfuerzo, moverme hacia la salida con todo lo que me quedaba, ignorando la sensación de descontrol, pero el siguiente número cayó, y algo dentro de mí simplemente no respondió. No fue un colapso, no fue una caída, fue una ausencia momentánea de control, como si una parte de mi cuerpo hubiera dejado de pertenecerme por un segundo. La voz se detuvo justo antes del último número, y ese silencio fue peor que todo lo anterior, porque no había forma de saber si eso significaba que había terminado o que estaba esperando. Sentí un segundo de calma extraña, como si todo se hubiera suspendido, como si ese proceso hubiera llegado a un punto donde ya no necesitaba avanzar más rápido. Y entonces entendí, porque el conteo no era para detenerme, era para sincronizarse completamente conmigo. Di un paso, y por primera vez en toda la noche, no hubo desfase, no hubo eco, no hubo diferencia. El movimiento fue uno solo. Salí de la cineteca sin correr, sin mirar atrás, con la sensación de que todo había terminado, de que finalmente había recuperado el control, de que lo que fuera que había pasado se había quedado ahí dentro. Pero días después, al estar solo, en silencio, sin distracciones, volví a notar algo mínimo, un pensamiento que no sentía completamente mío, una palabra que apareció antes de que la pensara, como si algo hubiera aprendido a terminar la película, desde adentro.